¿Cuál serie nosotros comenzamos hace 2 domingos? Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? ¿Y cómo es el nombre de esta serie? Hechos 29. ¿Por qué? Porque Hechos va hasta el capítulo 28, pero Hechos no termina. El libro de Hechos comienza Lucas diciendo: Teófilo, como te comenté en el primer tomo, o sea, en Lucas, te comenté las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces la implicación clara es que lo que viene a continuación en el libro de Hechos es lo que Jesús continúa a hacer y a realizar por medio de la iglesia, en el poder del Espíritu Santo, para reunir personas de todos los pueblos, lenguas y naciones, para que se reúnan alrededor de la cruz de Cristo y juntos, reconciliados con Él, podamos adorarlo y alabarlo. Eso es Hechos y esa es nuestra misión, no ha acabado. Y en esa misión nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo para ser testigos fieles, atrevidos del Evangelio de la salvación. Entonces estamos en Hechos y Hechos es una bomba, porque es una iglesia llena del Espíritu Santo. Y para estudiar el capítulo que nosotros tenemos hoy, que es el capítulo 3 de Hechos, quiero comentarle y ponerle en contexto de lo que está sucediendo aquí. En el capítulo 2, que fue el sermón de la semana pasada, los apóstoles reciben junto con los discípulos el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo para testificar, y lo que sucede justamente después de ese suceso extraordinario es que Pedro toma la palabra y explica ese hecho extraordinario. El caso es, y el resultado es que 3,000 personas se convirtieron, y después Lucas pasa a describir con lujo de detalles cómo era que vivía esa gente que se acaba de convertir. Estas no eran decisiones irresponsables y livianas. Sí, acepto al Señor y vivo de cualquier manera. Estas eran decisiones comprometidas con el Evangelio y decisiones producidas por el poder del Espíritu Santo. Y ahí entonces Lucas nos comienza a contar a partir del versículo 43 cómo era que esta iglesia vivía, y eso fue lo que leímos en nuestra orden de culto. Y hay por lo menos 3 características en la vida de esta iglesia que no son una simple descripción histórica de Lucas. Esto es lo que la iglesia debería ser en cualquier época. Entonces vemos una iglesia que era dedicada a la doctrina de los apóstoles, a la oración y al cuidado mutuo. Era una iglesia que manifestaba la vida de Cristo, que testificaba que Cristo había resucitado y que lo estaba operando a través de la iglesia. Entonces había proclamación del Evangelio, había generosidad, compasión, atención para con los de adentro, atención para con los de afuera. Y era una iglesia atrayente, que fascinaba a las personas que veían desde afuera y decían: wow, esta iglesia tiene el poder del Espíritu Santo. Y hay una característica de esta iglesia también, que es una característica definida y limitada para este tiempo en mano de los apóstoles y de algunos colaboradores para certificar que Cristo había resucitado y que Él seguía operando a través de la vida de la iglesia. ¿Qué eran? Señales y milagros. La intensidad, la magnitud y la frecuencia de esos milagros era impresionante. Milagros de el cojo de nacimiento que es curado, que es lo que vamos a ver hoy. Gente que en el culto al Señor moría por mentirle al Espíritu Santo. Ananías y Zafira. Cosas terribles pasaban, extraordinarias. Y Lucas entonces termina ese relato diciendo que muchas señales, muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y ahí entonces el capítulo 3, Lucas va a registrar uno de esos tantos milagros y lo va a registrar con lujo de detalles, y yo creo que es por el impacto que ese milagro tiene sobre la iglesia. Porque es después de ese milagro que comienza la persecución a la iglesia. Es después de ese milagro que las autoridades religiosas de Israel comienzan a ver que hay algo que está sucediendo de manera extraordinaria en esta iglesia, y esto hay que pararlo. Esto no lo podemos dejar avanzar. Hay que perseguir a esta gente, hay que encarcelarla, hay que prohibirles que prediquen el nombre de Jesús. Y ahí entonces tenemos Hechos capítulo 3, que es el milagro de la cura de un cojo de nacimiento. Entonces les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 3 y vamos a leer los 10 primeros versículos de Hechos.
Amén, hermanos, ¿estamos ahí? ¿Todavía no? ¿Un poco más de tiempo? Bueno, lo leemos. Hechos capítulo 3 versículos 1 a 10 dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosnas. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, La Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hermanos, les invito a que oremos una vez más para que el Señor nos bendiga en la predicación de su palabra. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque el mismo Espíritu que opera y que operó en la iglesia de los primeros años, Señor, es el mismo Espíritu que opera hoy en nuestra iglesia. Permítenos, Señor, ser una iglesia llena de tu Santo Espíritu, que testifique, Señor, con confianza, fidelidad y atrevimiento tu palabra. Es lo que oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos aquí una cura irrefutable de un cojo de nacimiento. Para entender un poco más la magnitud de este milagro, quiero ponerles un poco en contexto sobre la realidad del cojo que asumía y que enfrentaba en aquella época. Primero, era un cojo de nacimiento. Lucas, un médico, nos va a decir en el capítulo 4, versículo 22, el siguiente a que él tenía más de 40 años. O sea, imagínense, más de 40 años en esta condición de cojera, y era una cojera no superficial, que no apenas reducía un poco y livianamente su movilidad. Él tenía que ser colocado todos los días en el templo por alguien para que pudiera recibir limosnas. La situación de los deficientes físicos en aquella época era de una exclusión social y económica brutal. Allá en ese tiempo no había terapia ocupacional, no habían sillas de rueda, no habían rampas de acceso, no habían diputados o representantes peleando por los derechos de ellos. Excluidos totalmente de la sociedad, marginalizados. Ellos se colocaban en el templo de manera estratégica para ver si la caridad o el fariseísmo de algunas personas les podía entregar alguna limosna, ¿no? Y todo esto se agravaba porque la condición de cojo venía desde el nacimiento. Los que venían con algún problema desde el nacimiento en aquella cultura eran tenidos como malditos de Dios. Algo tuvo que hacer o su familia o sus padres para que Dios lo reprobara y lo maldiciera. Y eso todavía entonces lo colocaba un peso mayor sobre su realidad. El caso es que la situación del cojo es terrible. Y ahí entonces, ¿qué es lo que sucede? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que es llamada La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diese una limosna. Pedro y Juan están comprometidos con su disciplina espiritual, van a la oración, pero como ellos están llenos del Espíritu Santo, ellos también están llenos de compasión y misericordia. Y aquí algo que me llama la atención es que una iglesia llena del Espíritu Santo, ella es capaz inclusive de detener tradiciones tan preciadas para nosotros como la oración, para atender las necesidades de alguien. Ellos no se comportaron como el sacerdote o el levita de la parábola del buen samaritano. Porque estaban llenos del Espíritu Santo, ellos pudieron tener compasión de aquel cojo, involucrarse con él, extender su mano y operar el poder del Espíritu Santo. Es por causa de la regularidad de la oración en estos hombres que estaban llenos del Espíritu Santo y podrían ser compasivos, hermanos. Dios no quiere personas celosas de tradiciones, pero indiferentes a las necesidades de nuestros hermanos.
Y esto Pedro y Juan son capaces de hacer porque están llenos del Espíritu Santo. Tenemos que servir a nuestro prójimo. Esto es lo que nos pueden enseñar ahora Pedro y Juan. Pero sucede algo impresionante y extraordinario y es el milagro, ¿no? Versículos 3 a 5 dice, cuando vio a Pedro y Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Entonces este cojo de nacimiento ve a los apóstoles, clama, pide, implora por una limosna y no hacen lo que muchos tal vez hacían. Ellos van y le piden a este cojo, míranos. Le llaman la atención para que los mire y ahí entonces yo creo que el cojo dijo, wow, aquí viene una buena limosna. Me hice el día aquí. ¿Y cuál es la primera palabra de Pedro? Oye, no tengo oro ni plata. Y ahí yo creo que la frustración total de este hombre. Pero tengo algo muchísimo mejor. Y ahí entonces Pedro lo toma de la mano, lo levanta. Antes de eso le dice, levántate y anda en el nombre de Jesús de Nazaret. Y este hombre entonces se levanta, comienza a saltar. Es un milagro irrefutable, no fue la cura de una enfermedad psicosomática. Ay, tengo un dolor de cabeza, el pastor oró por mí, ahora estoy bien. No, esto era una cosa orgánica en el cuerpo, se vio, no fue resultado de sesiones de kinesiología, alguna cosa así. Este hombre se levantó de esa prostración de más de 40 años y comenzó a saltar y a alabar. El milagro aquí tiene varias funciones. Una de ellas es desafiar justamente esas cosas de la naturaleza y convencer a los escépticos. Los milagros en esa época y en mano de los apóstoles y un grupo selecto de colaboradores eran frecuentes y eran de esa magnitud porque necesitaban contrarrestar un escepticismo generalizado en contra de la resurrección de Cristo. Los milagros estaban certificando que Jesucristo se había levantado de entre los muertos y que Él estaba operando señales, milagros, maravillas a partir y a través de su iglesia. ¿Para qué? Para llevarnos a una realidad mucho mayor. Milagros son llamados de señales. ¿Por qué? Porque ellos cumplen la función de apuntar a una realidad mayor. Cuando usted va a viajar, por ejemplo, a Viña del Mar, usted llega, toma su auto, comienza a conducir y se encuentra con una señal que dice Viña a la derecha. Usted se para en la señal y dice, llegué a Viña. No, es una señal que te dice a dónde es Viña. El milagro tiene la misma función, apuntarnos a que hay una realidad mayor, apuntarnos a que Cristo tiene autoridad y poder. Y a que Cristo puede resolver un problema todavía más grave que una cojera física de nacimiento. Es lo que la señal está apuntando. Entonces, cumple también el propósito de confirmar el mensaje apostólico de salvación. Y al ser irrefutable este milagro, entonces reúne personas alrededor de los apóstoles y Pedro aprovecha la oportunidad para llevarlos al lugar al cual esta señal está apuntando. Y aquí entonces lo que Pedro va a hacer con este sermón es hablar del más importante milagro que una persona puede recibir. No es cura física, no es la restauración de un matrimonio, no es que mi esposo o mi esposa vuelvan, que mis hijos se conviertan y vuelvan a casa, no es puertas de empleo abiertas. El Señor está diciendo, hay un problema que es mucho más grave que todo eso. Y yo tengo la autoridad, el poder de traer solución a ese problema. Y ahí entonces Pedro lo que va a hacer es que va a predicar el Evangelio y el Evangelio nos va a decir cuál es nuestro verdadero problema y cuál es la solución a ese verdadero problema. ¿Recuerdan cuando Jesús está predicando en un recinto, se llenó, le bajan un paralítico del techo y el paralítico quiere ser curado, quiere volver a caminar y él dice, yo necesito eso. Si yo vuelvo a caminar, mi vida finalmente será resuelta, yo podré ser feliz, los problemas se me acabaron, no va a haber más ruina en mi vida. ¿Y qué es Jesús lo que le dice? Tus pecados están perdonados.
Y el paralítico tal vez dice, hey, no entendiste, estoy aquí por una cura física. Y tal vez muchos vienen aquí, hey, Señor, no estás entendiendo lo que yo necesito. Aquí es mi matrimonio restaurado. Necesito dinero porque tengo cuentas para pagar mañana. Mis familiares o un ser querido se está muriendo en el espíritu. Eso es lo que yo necesito. Y la respuesta de Jesús es: tus pecados están perdonados, porque lo que Jesús está diciendo, tu mayor problema no es una parálisis física. Tu mayor problema es el pecado en tu corazón que me separa de ti. Porque es justamente volverse a Dios lo que puede restaurar absolutamente todo. El cojo quería limosnas, el Señor tiene una restauración completa para su vida. Desear los milagros de Dios más que su propia presencia y relación es conformarse con limosnas, hermanos. Es perder de vista cuál es nuestro verdadero problema, que no es solucionado con milagros, sino con una relación con Él. Jesús no es un milagrero. Jesús es el redentor de nuestras almas, hermanos. Y Él tiene capacidad, autoridad y poder para resolver este grave problema. A eso está apuntando la señal. La cura del cojo es una dramatización vívida de lo que el Señor puede hacer con nuestra condición espiritual. Y ahí entonces yo quiero levantar algunos puntos en el sermón de Pedro que viene a continuación para explicar este milagro, que es la predicación del Evangelio. Y que nosotros podamos ver entonces cuál es ese ofrecimiento que el Evangelio nos hace, que es tan extraordinario y poderoso para que nosotros rindamos nuestras vidas a Cristo. Bueno, en primer lugar, ¿qué es lo que el Evangelio nos ofrece? Versículos 11 a 13, vamos ahí, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. El Evangelio en primer lugar nos ofrece a Cristo, a Jesús. La señal apunta no a hombres superpoderosos, sino a Jesucristo el Redentor. Hermanos, el Evangelio no es la exposición de pastores super espirituales que tienen consejos infalibles para la vida. El Evangelio no es una fórmula, una batería de recetas y consejos y tips que usted puede aplicar en su vida para que le funcione. El Evangelio es la manifestación de Cristo poderosa para transformarnos por completo. Entonces el Evangelio nos presenta en primer lugar a Cristo. Toda la atención de estos hombres estaba puesta en Pedro y Juan. Y lo primero que Pedro y Juan hacen: ¿y por qué miran hacia nosotros? No hay virtud en nosotros, no hay poder en nosotros, todo se debe a Cristo. Dios está glorificando a su Hijo, Él es el responsable. Entonces, en primer lugar, el Evangelio nos presenta a Cristo. En segundo lugar, el Evangelio nos dice la verdad de nuestra condición espiritual. Mira cómo continúa el versículo 13 hasta el 15, y Pedro va a ser incisivo, violento y agresivo con estos hombres, y es lo que la palabra de Dios hace con nosotros también. 13 dice, voy a retomarlo desde el inicio: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿Por qué el Evangelio nos dice la verdad de nuestra condición? Para que Cristo sea toda la solución. Si el Evangelio nos dice: hey, esfuérzate un poco más, cree en ti mismo, hay potencial dentro de ti,
Apenas tienes que sacarlo. Eso nos estaría dando recursos o a nosotros, o nos estaría engañando con la posibilidad de que nosotros hay recursos para solucionar nuestra vida. Pero lo que el Evangelio nos dice, su condición es gravísima, es mortal, es de muerte espiritual. Hermanos, nosotros, sin la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas, somos aquellos que dicen crucifícalo, crucifícalo, preferimos a Barrabás. Sin la operación del Espíritu Santo, nosotros somos enemigos de Dios. No nos equivoquemos al pensar que somos diferentes de estas personas, porque la Biblia nos retrata de esa manera sin el Espíritu Santo. El Evangelio nos dice que nuestra situación es tan grave y terrible que no hay condiciones en nosotros mismos para resolverlo. Necesitamos de algo. Nuestra condición espiritual, hermanos, no es una cojera del corazón, no es estar lisiado del alma, no es tener algunos defectos en nuestro carácter que deben ser trabajados con terapia, con consejo. La verdadera situación espiritual de nuestros corazones sin Cristo es que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y cuando comenzamos a prestar atención a esto y a la verdadera tragedia que sucede con nosotros sin Cristo, nosotros vamos a decir, ¿qué hago? ¿Dónde procuro salvación? ¿Qué hago? Y ahí es cuando entonces Cristo comienza a volverse precioso para nosotros. Entendemos que no es un milagro físico y circunstancial lo que va a traer verdadera paz y alegría. Es una relación con Dios. Dios puede, tal vez, hubiera podido haber sanado a este paralítico que le descendió del techo, sin hacer mención a sus pecados. Él va pensando que era todo lo que necesitaba, y después de la euforia causada por ese milagro, nuevamente su corazón pecaminoso iba a mostrar sus verdaderas garras, y la tristeza, la depresión y la parálisis del corazón iban a volver a aparecer. El Señor no nos da aquello que no va a prosperar en el tiempo. Nos va a dar aquello que es eterno y eficaz por siempre, una relación con Él. Y ahí entonces viene el ofrecimiento del Evangelio. Entonces, en primer lugar, el Evangelio nos muestra a Cristo, nos lleva a Cristo, habla la verdadera condición de nuestro corazón. Y yo creo que aquí es el verdadero milagro al que esta señal apunta. Versículo 19 dice así: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, lo que el Señor hace con esos que han matado al autor de la vida, con esos que negaron, traicionaron a Jesús, les perdona los pecados. Y esto es un milagro, hermanos, porque Dios es justo, santo y poderoso, y necesariamente Él tiene que condenar a hombres y a mujeres que transgriden su ley. Si Él no hiciera esto, Él no sería santo, Él no sería bueno, sería un juez incompetente e inmoral. Entonces el costo de perdonar pecados es altísimo. ¿Y cuál es el costo de que nuestros pecados sean perdonados? Tal vez muchos pensan, no, Dios perdona, es fácil para Él. Tal vez pensamos que Dios perdona barriendo nuestros pecados para debajo del tapete y listo. El costo de perdonar nuestro pecado fue Cristo en la cruz. Es en Él, en su muerte, en su crucifixión, que nuestros pecados están siendo castigados. Dios no puede relacionarse y tener paz con hombres y con mujeres que están en enemistad con Él, que están en guerra. No hay manera de reparar eso a no ser que haya una mediación y que una de las partes, en este caso Dios, asuma el perjuicio.
Nosotros no asumimos el perjuicio de nuestro pecado, lo asume Cristo en nuestro lugar, el santo, el puro, el perfecto, el Hijo de Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Que nuestros pecados sean perdonados, hermanos, es costosísimo. No es un te perdono, está todo bien. El costo de nuestros pecados es incalculable, hermanos. Y esto tiene que cautivar nuestro corazón, hermanos. Si esto no cautiva nuestro corazón más de lo que lo hace un milagro físico o circunstancial, nada podrá hacerlo. Porque esto es lo más precioso que un hombre, una mujer pueden recibir de parte de Dios. El perdón de nuestros pecados. La declaración que Dios hace sobre la vida del creyente no es, eres inocente, es, eres perdonado. No nos olvidemos de eso. Nosotros estamos sentados aquí en esas sillas, no somos inocentes, ninguno de nosotros. Ni los que tienen una madurez espiritual increíble o aquellos que se acaban de convertir. La declaración de Dios sobre nosotros, perdonados. Y ese perdón sigue fluyendo constantemente y activamente de la cruz de Cristo. A veces pecamos o nos olvidamos de Dios porque tendemos a pensar que lo que sucedió con nosotros ya fue un evento pasado. Ahora Dios me mira como un entrenador a ver dónde fallo o dónde acierto y me da instrucciones para la vida. Hermanos, nuestra constante aceptación de parte de Dios fluye de ese hecho en el que Cristo murió por nosotros y Dios perdonó nuestro pecado. No podemos perder de vista esto. Este es el mayor milagro. Este es el verdadero milagro que sucede con nosotros. En este momento, hermanos, si por causa de la obra de Jesucristo, Cristo nos está amando, nos está representando delante del Padre, se está compadeciendo de nuestra debilidad, está intercediendo por nosotros delante del Padre, nos está sosteniendo por su palabra. El verdadero milagro aquí es que hombres y mujeres que nacen enemigos de Dios y en guerra sean tratados como justos por la justicia perfecta de otro, no nuestra, la justicia perfecta del Hijo de Dios, de Cristo. El Evangelio además da una respuesta también. Ahí en el versículo 19 Pedro les dice, así que arrepentíos y convertíos. Fe y arrepentimiento es la respuesta que nosotros damos delante de la oferta del Evangelio. Tal vez no hayan personas que están escuchando este mensaje por primera vez. Tal vez son cristianos que ya, este cuento ya me lo sé. Cristo murió por mí, tengo que arrepentirme, tener fe, ya me lo sé, esa es la fórmula. Hermanos, esta es la base constante de nuestra aceptación delante del Padre. Cristo en la cruz no es lo bien que tú te desempeñas en la santificación. Si esa fuese la base de nuestra aceptación, lo bien que lo hacemos o no en la santificación, estaríamos para arriba y para abajo. Si lo hicimos bien, bien, el Señor me ama. Si lo hicimos mal, estamos devastados. Y ahí la respuesta entonces es creer continuamente en la obra del Hijo, de que está siendo hecho esto a nuestro favor continuamente, de ese hecho histórico que sucedió, Cristo en la cruz, y arrepentirnos constantemente. El arrepentimiento viene cuando nosotros vemos nuestro pecado, cuando lo percibimos. Nosotros podemos lamentarnos por nuestro pecado cuando lo hemos visto. Entonces pidamos al Señor que Él esté trabajando en nuestros corazones, mostrando la condición de nuestro corazón para que podamos responder a Él con fe y arrepentimiento. Y finalmente, quiero terminar con esto, quiero volver al cojo para terminar de completar este cuadro. Dijimos que el cojo era un cojo de nacimiento, tenía más de 40 años, estaba excluido socialmente, económicamente, por el hecho de haber nacido en esa condición.
era también reprobado por las autoridades religiosas de ese pueblo al tenerlo por maldito de Dios. Y esto le costaba que no pudiera entrar al templo. Una de las razones era su condición física. No podía entrar al templo, no podía valerse por sí mismo. Pero otra razón era la religiosidad del pueblo. Estudiando esto yo me acordé que allá en Levítico Dios había establecido que los ministros, los sacerdotes y levitas no podían tener ningún tipo de deficiencia física para ministrar. Esto es un retrato de la integridad que debe tener un ministro de la palabra cuando cultúa al Señor. Y me pregunté, ¿será que esta restricción se extendió a todas las personas sin excepción? ¿Será que todos los deficientes físicos también tenían esa restricción? Y no, Dios solo dio esa restricción para aquellos que ministraban en el culto, sacerdotes y levitas. Pero en la historia de Israel, la religiosidad y el farisaísmo extendió esta restricción a todos. Todos los cojos, todos los ciegos, todos los lisiados, todos los paralíticos, ninguno de ellos podía acercarse al templo, porque eran impuros, eran imperfectos, y en el templo está la santidad de Dios, prohibidos de entrar. Entonces este tipo era marginalizado social, económicamente y religiosamente. Su condición y la religiosidad no le permitían entrar al templo. Y aquí yo quiero terminar con esto, porque el ofrecimiento del evangelio, o lo que el evangelio hace por nosotros, es llevarnos al lugar donde antes nos era imposible llegar. El evangelio nos lleva a la propia presencia de Dios. Esto es lo que sucede inmediatamente después de que el cojo es sanado. Mira lo que dice versículo 7 y 8 y 9. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Este cojo podría haber ido a tantos lugares, podría ir corriendo a su familia y decir: hey, ya no soy cojo. Podría haber ido a donde los amigos que lo colocaban todos los días ahí y decirles: miren lo que me pasó. ¿Qué es lo primero que este cojo hace? Entra al templo para alabar a Dios. El evangelio nos lleva al lugar donde antes nuestra condición espiritual nos impedía llegar a la propia presencia de Dios. Y esto nos dice que finalmente el ofrecimiento del evangelio es el propio Dios. Es Dios nuestra restauración, es Dios nuestro gozo, es Dios nuestra plenitud, es Dios nuestra alegría. Y muchas veces nosotros mismos en pecado, ya cristianos, nos decimos a nosotros mismos, y otras personas nos dicen a nosotros mismos religiosamente: ¿sabes qué? Tu pecado, Dios ya no lo aguanta más. Dios ya no quiere nada más contigo. Y nos restamos de la comunión y la relación con Dios. Pero el Señor dice: yo borro tus pecados. El evangelio nos lleva al lugar de su presencia. Podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia y recibir de Él el oportuno socorro en necesidad. Eso lo podemos hacer por causa del evangelio. Tenemos recursos en Él que nos permiten vivir vidas transformadas, y en relación con Él podemos esperar cuidados de parte del Señor que por nuestras propias manos no podemos realizar. En relación con Él, que es el verdadero corazón del milagro, podemos esperar que sucedan milagros secundarios, que el Señor produzca curas físicas, ¿sí? Santiago dice: hay alguien enfermo entre vosotros, llame a los presbíteros y oren por él. Podemos esperar que el Señor abra puertas de empleo, podemos esperar que el Señor restaure familias, podemos esperar esto. Pero no podemos perder de vista que el verdadero milagro y mayor milagro es que nosotros estamos delante de Dios sin ninguna deuda, que estamos delante de Dios justificados y en paz con Él,
que estamos delante de Dios y el Señor nos mira con misericordia, gracia y a través de la obra de Cristo. Ese es el mayor milagro, hermanos. De verdad, si esto no cautiva nuestros corazones, nosotros vamos a frustrarnos con nuestra vida cristiana cuando vengan los problemas. Porque pensaremos que Dios está obligado a resolver y a ser el milagrero y el genio de la lámpara, cuando Él ya resolvió el más grave problema de todos: estar separados, en guerra y en enemistad con Él. Hermanos, que nosotros podamos considerar este precioso regalo, costoso, poderoso y milagroso de la gracia de Dios cuando vengan las dificultades, las pérdidas, el sufrimiento y la tribulación. Puedo llegar a la presencia de Dios con confianza y recibir su sustento, recibir tiempos de refrigerio para mi corazón. Considerar cualquier otra cosa más preciosa que la propia relación con Dios y su presencia es preferir limosnas, hermanos. Pero el Señor tiene más que limosnas para nosotros. Tiene una cura y una restauración completa. Que el Señor nos permita atesorar, valorizar y tener por precioso y más precioso el Evangelio de la gracia de Jesucristo. Y que nosotros como iglesia, llenos del Espíritu Santo, podamos proclamar este Evangelio. Oremos, hermanos, que el Señor nos bendiga. Señor, muchas gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque en Cristo, Señor, tú resuelves nuestro más grave problema, el de estar separados de ti, el de estar en guerra y en enemistad contigo, Señor, por nuestro pecado. Gracias, Señor, porque en Cristo somos mirados con gracia y misericordia. Su justicia me esconde y me miras y nos miras a través de su obediencia perfecta, Señor. Yo ruego que esto sea nuestro más valioso tesoro, que no perdamos ni por un momento de vista, Señor, que lo más precioso que tú nos ofreciste fue Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. Porque es terrible no ser perdonado por ti. Es terrible vivir siendo tú nuestro enemigo. Ayúdanos, Señor, a recordar que podemos acercarnos con confianza ante el trono de la gracia para recibir el oportuno socorro en los días de angustia, de tribulación, de sufrimiento y de pérdida. Ese es nuestro verdadero descanso, Señor. Ayúdanos, Señor, a como el cojo, a alabar, a agradecer y a reconocer, Señor, tu favor sobre nuestras vidas, Dios. Permítenos ver, sí, milagros en nuestra vida, enfermos siendo curados, matrimonios siendo restaurados, empleos siendo colocados en las casas y en las vidas de nuestros hermanos, Señor, pero que nuestro corazón no sea cautivado por esas cosas, sino por la oferta generosa, preciosa, llena de gracia y misericordia de tu Evangelio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús y para tu gloria. Amén.